Hola, buenas tardes. Continuando con las charlas, soy la doctora Magali Mendoza del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy el tema que voy a presentar es manifestaciones hematológicas en la enfermedad por coronavirus 2019. Introduciéndonos un poco en el tema, ya bastante comentado, en estos últimos meses, desde marzo, sabemos de que esta enfermedad, esta pandemia, se inició a fines de diciembre del 2019 y el epicentro de esta enfermedad fue China, básicamente la ciudad de Wuhan, en la cual se informaron varios grupos que empezaron a aparecer con algunas patologías pulmonares, las cuales fueron catalogados como neumonía de causa desconocida. El patógeno que se identificó posteriormente en las primeras semanas de enero se catalogó como un coronavirus de los 7 tipos que existen. Se le catalogó como coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2. Posteriormente, el Organismo Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, declaró esta enfermedad como una pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando ya se habían diagnosticado aproximadamente 118,000 casos en 114 países. Y se le pudo, a través de un análisis filogenético, ya catalogar como el SARS-CoV-2, como ya lo comenté anteriormente. Comentando o un poco más ampliando el tema sobre la patogénesis de este virus, es que podemos decir que dentro de su estructura, lo que corresponde a lo que es la cápsida y el núcleo del virus, hay una estructura que básicamente nos ha servido para poder explicar muchas de las manifestaciones clínicas que ha tenido este virus en el cuerpo humano. Y una de ellas es la presencia de esta glicoproteína S del SARS-CoV-2, que desempeña un papel esencial en la unión de estos receptores AC2 o de enzima convertidora de angiotensina en las células del huésped. Es importante destacar que el 83% en el 83% de nuestro cuerpo encontramos este tipo de receptor, que se va a encontrar básicamente en el epitelio alveolar, pero también en el corazón, riñones, endotelio y tubo digestivo. La replicación del SARS-CoV-2 básicamente va a tomar células en el aparato respiratorio, siendo estos los más, digamos, en los cuales se va a atacar con mayor fuerza los neumocitos tipo 1 y tipo 2, macrófagos alveolares en las primeras 48 horas de la infección. Es por ello que también parte del diagnóstico se puede realizar a través de un hisopado a nivel nasofaríngeo, que es donde podemos encontrar la mayor cantidad de la carga viral que se va a replicar en las primeras semanas de la enfermedad. Viendo un poco lo que con respecto a la respuesta inmune, sabemos que esta enfermedad va a tener varias formas de presentación, entre lo que llamamos leve, moderada y severa. Una respuesta inmune, que la llamamos adecuada, que podemos catalogarla como la forma de presentación leve en los pacientes, en la cual podemos ver la afección que tienen estos virus sobre las células del epitelio y la forma como los anticuerpos van a tratar de contrarrestarlos, produciendo así que se incrementen la cantidad de células T y de macrófagos e incremento del interferón alfa y beta. Nosotros tenemos una respuesta inmune innata y otra que se llama adaptativa o oportuna. Esta innata, que es una respuesta nuestra propia, va a permitir la rápida acción del interferón tipo 1 y la activación de esta respuesta antiviral para que sea más eficiente. Las células T van a permitir que haya una mayor función y mayor proliferación de anticuerpos, estimulando a las células B. Ahora, los pacientes en este estadio, como ya bien lo comenté, presentan síntomas leves, es decir, van a tener síntomas transitorios, van a presentar dentro del recuento de un hemograma ligero incremento de los linfocitos y de los neutrófilos en sangre periférica.
otro tipo de respuesta que tenemos es una respuesta un poco más severa, que esta se va a deber dependiendo del cuadro que va a manifestar la persona, una respuesta más exagerada, podríamos llamarla, que va a surgir de la respuesta retardada y limitada al interferón tipo 1, en combinación con una sobreactivación de las citoquinas proinflamatorias. Es posible, y así lo hemos llamado como parte de una explicación que se ha venido presentando un cuadro que lo llamamos síndrome inflamatorio multisistémico, que se debe a un síndrome hiperinflamatorio, como bien lo dice, en los pacientes con COVID que presentan manifestaciones muy graves, como insuficiencia respiratoria, renal, una complicación mayor en múltiples órganos de nuestro cuerpo, que van a llevar o van a devenir de complicaciones tromboembólicas, básicamente, y de un exagerado ataque o agresión hacia el endotelio de los vasos sanguíneos. Este tipo de COVID grave que va a desarrollar este tipo de cuadro se caracteriza por un síndrome de liberación sistémica de citoquinas exagerado, en el cual vamos a evidenciar un aumento elevado de DHL y PCR y una hipoalbuminemia, que lo vamos a ver básicamente dentro de los exámenes de sangre en el bioquímico cuando le pedimos el control a estos pacientes. Además, se evidencia un recuento de linfocitos disminuido que se puede atribuir a un agotamiento inmunológico de las células T. El síndrome de tormenta de citoquinas, que bien lo comenté, que se da cuando hay una respuesta exagerada, es un trastorno que se caracteriza por una producción incontrolada o desmesurada de citoquinas proinflamatorias, básicamente interferón alfa, interleuquina 6, 8 e interleuquina 10, que atraen polimorfos nucleares y realizan que haya una liberación excesiva de enzimas y proteasas, lo que va a conllevar a un mayor daño celular, un síndrome de estrés respiratorio agudo y una falla multiorgánica. De lo que hemos podido ir buscando más información, adentrándonos un poco más al tema, vimos en un análisis en unos primeros casos de la infección por SARS que ocurrió este tipo de síndrome de tormenta de citoquina en pacientes con COVID grave, en un 17%, y tenían además un síndrome de distrés respiratorio, los cuales se deterioraron en un corto periodo de tiempo y muchos de ellos murieron a causa de una falla multiorgánica. Además, vemos que el número de células T totales y CD4 y CD8 disminuyen en los pacientes con SARS, y las células T sobrevivientes se encuentran funcionalmente disminuidas o agotadas, lo que va a sugerir que haya un fuerte deterioro inmunológico en pacientes infectados con SARS-CoV-2. Dentro de las manifestaciones clínicas y la evolución, básicamente lo que siempre hemos escuchado, síntomas leves como fiebre, astenia, tos seca, síntomas que incluyen cefalea, congestión, odinofagia, y en pequeña proporción, pero básicamente se han estado presentando en caso de niños, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, básicamente estos. Como sabemos, el tiempo y el periodo de incubación de esta enfermedad es de aproximadamente 14 días, los 5 o 7 primeros días que son el cuadro más agudo, ¿no? Aunque se han descrito periodos más prolongados, inclusive en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes oncológicos, oncohematológicos, con leucemias, linfomas. Según los datos de la CDC de China, del Centro de Control de Enfermedades, la enfermedad leve moderada se presenta en un 80% de casos, la severa en un 15% y la crítica en 5%, que podríamos considerar que ese 5% corresponde a los que desarrollan la tormenta de citoquinas. La mediana de enfermedad oscila entre 49 y 59 años. Ellos lo catalogaron como infrecuente en niños menores de 15 años, aunque vemos que en nuestra realidad se van presentando cada vez más casos. Casi la mitad de los casos tiene una o más comorbilidades en el caso de las personas adultas, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Esta es una curva que es la que hemos visto todos y en la cual se grafica la forma como va evolucionando la enfermedad y la forma como también nosotros podemos aplicar los diferentes test diagnósticos. Sabemos que inicialmente en los primeros días es más factible y mejor usado el PCR y a la par
se puede aunar a para el diagnóstico el uso de test serológicos rápidos, a partir del día 5 o 7 de la evolución de la enfermedad. Esto nos va a ayudar bastante también para que nosotros podamos entender cómo es que puede evolucionar la enfermedad en el cuadro hematológico de nuestros pacientes infectados por COVID-19. A medida que la enfermedad va a ir progresando, como bien lo comenté, los pacientes van a tornarse más críticos, van a complicarse más, se va a incluir cuadros más de sepsis, de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica. En el caso de los niños, llegan a un proceso de una inflamación sistémica. La coagulopatía y la trombocitopenia también son complicaciones bastante comunes en el COVID-19. Y esto va a aumentar más la probabilidad de presentar tanto trombosis como hemorragia. El 20% de los pacientes con neumonía, la mayoría de estos son pacientes graves y críticos y presentan trastornos de la coagulación. Traje conmigo la presentación de 2 casos clínicos que me parecieron muy interesantes y que los pude ver de primera mano cuando llegaron a emergencia de nuestro hospital. El primero corresponde a un paciente varón de 6 años, procedente de Comas, el cual acude por emergencia refiriendo tos, fiebre, dolor abdominal. Hemodinámicamente estaba estable, al parecer presentó fiebre inicialmente, y le hacen una prueba rápida para COVID, la cual le sale inmunoglobulina G y M positivas. Inmediatamente, como presentaba tos, también le toman una radiografía de tórax, la cual es compatible con un infiltrado basal derecho. Le toman una analítica, un hemograma, en el cual se puede evidenciar una hemoglobina en 11.6, leucocitos en 8.590, que están dentro de rangos aceptables, pero nos llama la atención los linfocitos. Presenta una linfocitosis, 86% de linfocitos, y una neutropenia, 10% de neutrófilos. Nos llamó la atención que se añade también una plaquetopenia leve, 119.000 de plaquetas, no había ningún foco de sangrado, y además en el bioquímico vemos que las transaminasas se encuentran elevadas, por lo menos más de 5 veces el valor normal, y una DHL que nos llamó mucho la atención, 1579, estaba muy por encima del valor normal, una PCR en 1.12 y el dímero D que estaba en 2.89, casi 5 veces el valor de su basal. Y la PCR que le llegó posteriormente, que confirmó el diagnóstico que le salió positivo, una PCR que le hicieron justo cuando ingresó. Además, le sale dentro de los virales, justo por el problema de las transaminasas, intuyo yo, que le pidieron virales y encuentran inmunoglobulina G positiva para citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Además, dentro de la clínica, este paciente lo que tenía eran unas adenopatías cervicales, pero pequeñas, no llamativas ni sugestivas de una neoplasia. Es por eso que nos llamó la atención y decidimos revisar la lámina, porque dentro de este hemograma, viendo este cuadro así con una visitopenia tan marcada, una ferritina tan elevada, entonces quisimos de todas maneras descartar la posibilidad de que pudiera haber una neoplasia detrás de estos resultados. El perfil de coagulación estaba levemente incrementado, el tiempo de trombina sí estaba elevado 32 y el tiempo de tromboplastina sí, ese estaba elevado levemente, pero el fibrinógeno estaba dentro de rangos normales. Esta es la lámina de este paciente, un poco más de acercamiento. Son linfocitos que se ven que son reactivos. La mayoría de la lámina es así, linfocitos reactivos con algunos gránulos pequeños en el citoplasma, un citoplasma amplio, un núcleo intermedio. No se veían nucleolos, pero se esbozaban algunos en algunas de las células. Se ve y se evidencia una trombocitopenia en la cual no se pueden ver más plaquetitas, está bastante bajo. Este paciente lo seguimos, es un paciente que recibió inmunoglobulina.
Y lo fuimos siguiendo en el tiempo y tuvo una recuperación hematológica espontánea posterior a eso, con parámetros normales, la hemoglobina, las plaquetas se normalizaron, llegaron a volver a parámetros normales los neutrófilos, los linfocitos, pero estos linfocitos así reactivos que prácticamente son típicos en algunas virosis, ¿no? Que ya las hemos visto antes. Este otro caso es de un paciente de 6 años, procedente de comas, quien también viene por emergencia, fiebre, tos, dolor abdominal. No, perdón. El varón de 5 años, procedente de San Juan del Lurigancho, quien acude por emergencia en mal estado general. Sí, el cuadro clínico de este niño era más deficiente. Yo podría decir que era una evolución más tórpida. En mal estado general, febril, sintomatología respiratoria. El motivo de la evaluación fue un síndrome inflamatorio multisistémico secundario a COVID-19. Le toman un hemograma de ingreso que tiene una hemoglobina de 11.4, leucocitos en 4.870, casi en el límite, linfocitos en 12%, una linfopenia marcada, neutrófilos en 64%, muy distinto al cuadro pasado, en el cual podíamos ver que había una linfocitosis, en este caso hay una linfopenia y una neutrofilia, y una plaquetopenia bien marcada. Tenemos también la presencia de sus transaminasas que están elevadas, la DHL elevada también, como marcadores de fase aguda. La PCR también está en 1.12, no está tan incrementada. El dímero D sí nos llamó mucho la atención por la evolución del cuadro, estaba en 7, estaba muy, muy por encima del valor basal y tenía una PCR para COVID positiva. Se le tomó un CK creatinquinasa, que estaba muy elevada en 282 y la creatinina que estaba normal. El perfil de coagulación también dentro de parámetros normales, incluyendo el fibrinógeno. Este niño recibió inmunoglobulina de ingreso y metilprednisolona, pero añadido a eso le iniciaron, debido al cuadro clínico, a la forma como se presentó en el momento que ingresó, enoxaparina, anticoagulación, a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Los hallazgos comunes en laboratorio de COVID incluyen leucopenia y linfopenia, que es lo que vimos en el segundo caso, observándose más o menos un 33% de leucopenia y linfopenia en un 83%. Asimismo, se evidencia un aumento del nivel de dímero D en 1/3 de los casos y prolongación del tiempo de protrombina, especialmente en los casos graves. Dado que el SARS-CoV-2 podría dañar tanto hígado y miocardio, puede observarse niveles elevados tanto de TGO como de TGP y CPK, así como aumento de troponina en los pacientes críticos. Los mecanismos de trombocitopenia en los pacientes por COVID, de lo que pudimos evidenciar es que hay 3 teorías aparentes en las cuales se puede pensar que este virus, al igual que muchos otros virus, así como en el dengue, también ocasionan trombocitopenia. Se pueden deber a 3 probables factores. Uno, que el coronavirus puede infectar la célula madre, lo cual produce una hematopoiesis anormal. Además, que se ha visto que hay un marcador en la superficie de esta célula, que es el CD13, que está en los granulocitos y los monocitos, que se encuentra también en las células epiteliales del tracto digestivo, respiratorio, fibroblastos, en las células epiteliales de los riñones, y en las células endoteliales activadas en linfocitos y en plaquetas, que en sí es una metaloproteasa que está presente en la superficie celular de estas células y que se ve afectado por la agresión del virus. Otra de las razones por las cuales también se puede presentar o manifestar esta trombocitopenia es por una linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, causada por la proliferación excesiva y la activación del sistema de macrófagos mononucleares, el cual va a liberar gran cantidad de citocinas inflamatorias y va a fagocitar una gran cantidad de células sanguíneas, incluyendo plaquetas, glóbulos rojos. Esta enfermedad
que es reactiva, tiene una respuesta rápida, con alta mortalidad. En el caso de una linfohistiocytosis, o que se desarrolla la linfohistiocytosis secundaria a la infección viral. Y las características básicas de esto son la fiebre persistente, la ferritina que va a estar muy elevada, citopenias tanto de la serie blanca como de la serie roja y afectación de los pulmones. Se pudo ver en un estudio en China, que fue básicamente los estudios que se tienen actualmente son análisis retrospectivos, hay algunos análisis que los están haciendo comparativos, pero el que yo pude encontrar en el que se pudo evidenciar en ese momento ferritina elevada que se pudo usar como un predictor de muerte, o sea, una ferritina elevada más de sus valores, en algunos casos dicen más de 1000, como un predictor de muerte. Se analizaron las muestras de sangre de 33 pacientes graves críticos en China y se descubrió que de una nueva infección por coronavirus, las células T estaban sobreactuadas y había una elevación de factor estimulante de colonia y de interleuquina C. La infección por el SARS puede aumentar también la destrucción de las plaquetas a nivel ya autoinmune, cuando se producen autoanticuerpos, complejos autoinmunes que van a destruir estas plaquetas, atacando a estos anticuerpos que van a ser a nivel de la glicoproteína 3A de la membrana plaquetaria. Este es un gráfico que resume lo anterior comentado, la forma como es que el virus, el SARS-CoV-2, va a producir la trombocitopenia a nivel de la tormenta de citoquinas, que va a actuar sobre las células progenitoras de la médula ósea, destruyéndolas, infectando a estas células del estroma, también incrementando anticuerpos o autoanticuerpos, ¿no? Y complejos inmunes que van a actuar a nivel del sistema inmunológico, produciendo mayor destrucción de plaquetas, una injuria pulmonar, porque se asume de que hay una activación plaquetaria a nivel de los capilares pulmonares, va a haber mayor destrucción de megacariocitos, al haber mayor agregación, mayor coágulo, va a haber mayor consumo de plaquetas y por ende va a disminuir la cantidad de plaquetas en la sangre. Otra de las causas que también se ha pensado como probable causa tanto de la coagulación intravascular diseminada como de la misma trombocitopenia que se va a producir secundaria es las trampas extracelulares de neutrófilos o NET, que contribuyen a la inmunotrombosis básicamente en los síndromes de dificultad respiratoria aguda por COVID. Otro factor que va a contribuir también a la producción de coagulopatías, de microtrombos y así también a la destrucción de plaquetas es la endoteliopatía. Esta va a ser como una inflamación producto de la acción del virus, básicamente sobre el endotelio, y va a ser va a ser producido porque va a alterar la microvasculatura de los vasos sanguíneos y dada básicamente por la infección del virus. El receptor para la adhesión viral, en este caso el AC2 o la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células endoteliales. El rol del endotelio en la progresión del virus básicamente va a ser por la agregación plaquetaria, la tormenta de citoquinas, va a haber una acción sobre el endotelio, la actividad incrementada del factor de von Willebrand, de algunas interleuquinas que van a promover que haya mayor endotelitis, coagulación intravascular diseminada, coagulopatía. La coagulopatía asociada a COVID-19, que es la que se ha visto mayormente en los cuadros severos de la evolución de la enfermedad por COVID, está utilizando cambios en la coagulación de los pacientes infectados. El virus del SARS no parece tener en sí efectos procoagulantes intrínsecos. Se han discutido el desarrollo de varias anormalidades en estas pruebas de coagulación de estos pacientes infectados, que probablemente sean el resultado de la respuesta inflamatoria que se desencadena.
En esta imagen podemos ver el virus, cómo estimula los linfocitos y una liberación descontrolada de estos que va a producir una hiperactivación de los macrófagos y un desarrollo de una respuesta inmune exagerada y trombótica exagerada con elevación del dímero D y además una elevación de la ferritina, produciendo en algunos casos un síndrome de activación macrofágica y además un incremento de liberación de interleuquinas que van a producir más fiebre. El síndrome multiinflamatorio, multisistémico inflamatorio pediátrico, que sigue a la infección por SARS-CoV-2, que muchos lo hemos podido evidenciar en las emergencias de niños que han llegado con fiebre, vómitos, diarrea, erupción cutánea, enrojecimiento de hinchazón de labios. Algunos han desarrollado algunos tipos de miocarditis, alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel cardíaco, dificultad para respirar. A fines de abril del 2020 se publicó una definición de este caso emergente por los pediatras en Reino Unido y lo catalogaron como un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado temporalmente al coronavirus, síndrome respiratorio agudo severo, al SARS-CoV-2, y esto fue notificado inmediatamente al Centro de Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, a la Organización Mundial de la Salud. En general, este cuadro clínico, que ocurre de 2 a 4 semanas después de la infección de SARS-CoV-2 en niños, es poco frecuente, se presenta en personas menores de 21 años, en comparación con el SARS-CoV-2 de personas menores de 21 años, se ve que no se presenta con tanta frecuencia. La mayoría de estos pacientes tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y hay un predominio relativamente alto en personas de raza negra, hispanas y del sur del Asia. En estos cuadros lo que podemos evidenciar es la forma como se va progresando el síndrome multisistémico, afectando distintos órganos. Esta es una enfermedad que en muchos casos puede requerir de unidad de cuidados intensivos, hay un compromiso cardíaco prominente, aneurismas de las arterias coronarias en el 10 a 20%, se presenta con niveles elevados de troponina, péptido natriurético tipo B, los pacientes están gravemente afectados, puede llevar a una disfunción cardíaca, elevación de proteína C, de ferritina, lactato deshidrogenasa y de dímeros, la anemia, la linfopenia y la hipoalbuminemia y los índices de coagulación anormal son comunes. La mayoría de los pacientes se han recuperado con apoyo de cuidados intensivos y en algunos casos se han usado algunos inmunomoduladores, inmunoglobulina intravenosa, factor de necrosis antitumoral e inhibidores de interleuquina 6. Y en algunos casos han requerido de soporte de oxigenación por membrana extracorpórea. De 2 al 4% se ha visto que han fallecido. Dentro de la linfopenia que desarrollan en esta enfermedad, se describió que hay un recuento de linfocitos que viene a ser menor de 1.500 en pacientes de 8 meses de edad, o mayores, y menos de 4.500 en pacientes menores de 8 meses. La neutrofilia se definió como un recuento máximo superior a 7.700 por microlitro, y el aumento de troponina se definió como una función del límite del hospital al rango normal. Dentro de las características que nosotros hemos usado como posibilidades de uso de una profilaxis de enfermedad tromboembólica han sido algunos reactantes de fase aguda para el uso de heparinas de bajo peso molecular, dado también el cuadro clínico y la evolución del paciente. Como reactantes la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, la linfopenia. Nosotros no usamos interleuquina 6, pero el dímero D nos ha servido bastante para poder enfocarnos en este tipo de tratamiento. Los hallazgos celulares y morfológicos que podemos describir
Durante este periodo, generalmente, como lo comenté antes, de acuerdo a la curva de evolución de la enfermedad, los primeros días generalmente no hay tantos cambios, y también dependiendo si la enfermedad es leve. Conforme pasan los días, a partir del 7.º día, y dependiendo cómo evoluciona también la enfermedad, si se va acentuando los síntomas, es que se van a ir viendo algunos cambios. Dentro de los recuentos de neutrófilos, aumentan en los primeros días tras el ingreso y comienzan a disminuir en las semanas posteriores. Se ha encontrado que los linfocitos, como expresan receptores de K2 en su superficie, el virus puede infectarlos y lisarlos y causar por ende, la linfopenia, que también se manifiesta posteriormente. El vaso provoca también, a su vez, apoptosis de los linfocitos. En relación a una citometría de flujo, no demuestra una inversión en la relación de CD4 a CD8. Sin embargo, hay estudios que sugieren que el SARS-CoV-2 puede afectar la función de los CD4 helper y de los linfocitos T reguladores. Con esta hiperactivación hay una disminución notable de las células T citotóxicas. Algo que me pareció importante fue el ratio entre plaquetas y linfocitos, que surge como un factor pronóstico para poder saber si estas personas, cómo van a evolucionar. La presencia de neutrofilia en un inicio en los cambios morfológicos es importante. En algunos hemos podido evidenciar granulaciones tóxicas, desviación izquierda. Tengo unas imágenes para poder mostrar. Luego es una forma como van evolucionando. Luego del tratamiento se evidencian cambios en los linfocitos, polimorfismo, linfocitos grandes, granulares, atípicos, y también la trombocitopenia como trombocitosis que se puede desencadenar. En esta imagen podemos ver algunos neutrófilos con granulaciones tóxicas, algunos con pocas lobulaciones, un pseudopelter. Igualmente se ven algunos monocitos, algunos linfocitos con citoplasma amplio, activados. Se ve que hay pocas plaquetas en los del recuadros de A y B. Aquí, esta imagen es de puros linfocitos, en los cuales se ven algunos que son grandes, algunos presentan gránulos, algunos que son un poco dismórficos, atípicos, otros que parecen linfoplasmocitoides, igual se ve disminución de las plaquetas, acá unas macroplaquetas, que puede deberse también a la trombocitopenia. Algunas formas jóvenes, promielocitos en sangre periférica, en banda, algunos segmentados, pero con algunas granulaciones tóxicas, y sí se ve un descenso de las plaquetas. El COVID y la coagulación, la hemorragia, hay manifestaciones trombóticas, como lo comentan en este artículo, de trombosis añadido con la infección del SARS-CoV-2. Dentro de las conclusiones que puedo dejar son que la sepsis es una complicación que generalmente va a conllevar muchos cambios en el organismo, la activación de la coagulación, el aumento de la trombina, pero que generalmente se va asociada a procesos bacterianos, y que actualmente lo estamos viendo también asociado a cuadros virales. La trombina es una enzima de la coagulación que convierte el fibrinógeno en fibrina, la cual es degradada por otro sistema denominado sistema fibrinolítico, con la formación del producto de degradación que nosotros lo conocemos como dímero D. En los últimos años estamos conociendo el concepto de inmunotrombosis para describir esta interacción que tenemos entre el sistema inmune y el sistema de la coagulación como respuesta a la infección de estos microorganismos, y es la forma como nuestro propio cuerpo se defiende contra la propagación de estas infecciones.
Cuando se activan indiscriminadamente como consecuencia de una infección sistémica, se produce un cuadro denominado coagulación intravascular diseminada, caracterizada por la presencia de depósitos masivos de fibrina en la circulación, lo que conlleva al daño orgánico y empeora el pronóstico de estos pacientes. Diversos estudios han demostrado el nexo que puede haber entre una coagulopatía en su evolución de severidad y la disfunción orgánica y la mortalidad de estos pacientes. Si bien no está establecido aún, la mejor estrategia antitrombótica parece ser por el momento las heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas o intermedias, y esto se debería indicar a los pacientes tras su ingreso a UCI o cuando los valores de dímero D se incrementen 4 veces el superior a su valor o a su basal, reservándose una coagulación terapéutica para los casos en los que se objetiva una clara patología trombótica local o sistémica. La actual pandemia provocada por el coronavirus es un buen ejemplo de infección vírica asociada a esta respuesta inflamatoria sistémica y la activación desmedida que tiene la coagulación en los pacientes, sobre todo que evolucionan de forma severa. Se ha señalado que también la coagulación intravascular diseminada es una complicación que la vemos también en virus y produce episodios de isquemia en muchos de los casos a nivel de extremidades o inclusive producir la gangrena. Una de las recomendaciones que yo podría dar es solicitar una biometría de seguimiento, si es posible cada 24, cada 48 horas, dependiendo de la evolución del paciente. En la medida de lo posible, siempre tener un frotis de sangre periférica al ingreso y tener controles o mantener al paciente monitoreado en los casos que sean de severidad o moderados para poder ver, la estructura de su celularidad sanguínea y ver la forma como van a ir evolucionando también en el tiempo. Eso sería todo.